¿Se imaginan fundar un grupo de rock? Un grupo que compitiera contra los mismos The Beatles. Poder ser el líder de esa gran banda pero que a la posteridad los mismos integrantes del grupo que tú creaste te traicionen y te dejen a tu suerte. Pues eso y más le sucedió al gran personaje que voy a nombrar hoy. Esa persona que fue olvidada por el pasar del tiempo injustamente, ese sujeto sin el que nunca hubiéramos podido oír a The Rolling Stones. Lewis, Brian, Hopkins Jones, conocido para la posteridad como Brian Jones, fue el primer dandy del rock and roll. Un personaje que se anticipó a otros de su época. También fue su primer mártir. Fue el Rolling Stone inicial que más caro pagó, con su propia vida, el precio de la fama, el dinero y los escándalos que envolvió a los Stones allá por los años 60. Brian Jones fue el verdadero motor de los Rolling Stones en sus primeros años. Podríamos decir que fue él el verdadero Rolling Stone. Brian fue el inventor y el inspirador de los Rolling Stones. La banda no hubiera existido sin él. Tuvo una gran influencia en el desarrollo de su música. Tocaba infinidad de instrumentos que tras su salida del grupo desaparecieron de su sonido. En su imagen y en la apariencia escénica. A diferencia de sus compañeros de aventuras. Jones procedía de la clase alta de Cheltenham, Inglaterra. Nació el 28 de febrero de 1942 en esa misma ciudad. De padres cultos aficionados al piano y de origen noble, su infancia ya está fuertemente marcada por la música. De pequeño aprende piano y clarinete y descubre que es capaz de tocar cualquier instrumento. Su madre era profesora de piano y su padre un ingeniero aeronáutico gran aficionado a la música jazz y practicante de piano. Brian Jones fue un niño inteligente y sumamente precoz en todos los aspectos, incluido el sexual, ya que a sus múltiples conquistas femeninas durante la adolescencia llegó a tener varios hijos ilegítimos, el primero de los cuales fue engendrado a la edad de 17 años. A pesar de su alto coeficiente intelectual y de haber sido un estudiante brillante, el adolescente Brian dedicó el resto de su existencia a dos únicas actividades: el sexo y la música. Tenía unos modales que nadie asociaría a un miembro de los Stones. Hablaba bajito, tenía una dicción perfecta y utilizaba un vocabulario que no hubiera desentonado en círculos diplomáticos. Su inteligencia bordeaba la zona en que un joven es declarado genio, pero nunca se vio muy atraído por los estudios. Esto lo llevó a escaparse constantemente de la escuela, deambulando en la escena musical de la ciudad, y al mismo tiempo a dejar embarazadas a varias chicas. La irresponsabilidad que ya apuntaba el joven Brian no era su único distintivo. Su excelente look, sumado a una buena educación, le hacía irresistible a los ojos de cualquier mujer. Tuvo una vida llena de excesos y descontrol. Las chicas se desesperaban cada vez que lo veían arriba del escenario. Su pelo lacio y rubio, su mirada siempre perdida en el horizonte, llenaban de misticismo su esbelta figura. A los 17 años ya tenía dos hijos ilegítimos y se cree que durante sus 27 años en el mundo tuvo más de 5. También existía un Brian tímido e introvertido, de hecho así se refleja en sus aportaciones musicales, especialmente en los elaborados y melancólicos arreglos que desarrollaría posteriormente para las composiciones de Jagger y Richards. En 1959 la presión por haber dejado embarazada a una chica de 14 años se le hace insoportable y se escapa del domicilio familiar rumbo a Escandinavia con dos únicos acompañantes: su saxo y su recién adquirida guitarra. Allí sobrevive de músico callejero durante meses y se curte como profesional. Años más tarde recordaría esta experiencia como el período más intenso, libre y feliz de toda su corta vida. Tras su viaje por el continente en el cual dejó dos hijos ilegítimos, además de los otros que tenía en Inglaterra, regresó a las Islas Británicas y se convirtió en amante de una mujer casada tratando de evitar a su padre, quien le reclamó de nuevo en el hogar familiar, suponemos que para saldar cuentas de todas sus diabluras. En ese momento Brian tiene 17 años y 4 hijos ilegítimos. A la par que realizaba sus incansables correrías con el sexo opuesto, Brian aprovechaba para estudiar jazz con la guitarra mientras realizó diversos trabajos temporales hasta que formó su primer grupo musical, los Ramrods, antes de su traslado a Londres, tras el cual dedica un par de años, entre el 61 y el 62, a vagabundear por toda Europa, tocando en bares y cafeterías, gracias al dinero ganado con su ahora antiguo grupo. Además de las 6 cuerdas, el joven Brian también tocaba a la perfección el piano, el órgano, el saxo, el clarinete y muchos instrumentos más.
Comenzaría a realizar frecuentes viajes a Londres y toma contacto con su escena musical. Allí queda enganchado del Ealing Club, un local de jazz y blues por el que desfilan pioneros como Alexis Corner y su grupo Blues Incorporated. Brian se hace amigo de su batería, un joven llamado Charlie Evans. Paralelamente, convence al manager del Ealing Club para que le contrate, ofreciendo números de blues en las horas muertas del club y reemplazando en ocasiones a la banda local. En su show en solitario se presenta bajo el seudónimo de Elmo Louis. En este momento comienza a ser conocido en Londres como guitarrista de blues y uno de los mayores coleccionistas del género. Tienen lugar sus primeras grabaciones que inmortalizan el repertorio que ofrece en ese momento. Colabora en directo con el grupo de Alexis Corner y muestra su talento con la slide guitar, técnica bastante inusual en la Inglaterra de ese entonces. Poco tiempo después armó su propia banda, primero con Charlie Evans, y después con dos niños, Mick Jagger y Keith Richards. Brian Jones era el líder indiscutido de la banda, que recibiría el nombre de Rolling Stones, gracias a un tema de Muddy Waters. Así es como termina la primera parte de la historia del gran multiinstrumentalista, fundador y primer líder de la legendaria banda de los Rolling Stones.